Ya estamos de vuelta acá en Página 13. Josefina Araoz y Tomás Leighton nos acompañan. Y Tomás Leighton nos propone hablar de la Expo Osaka 2025. Está el presidente allá. Bueno, Tomás y la Josefina son chicos, pero yo me acuerdo, post dictadura, año 92, Expo Sevilla. ¿Tiene versión? No, bueno, no me acuerdo si es 92. No, 92. 92, ya. Y toda una polémica gigante que se armó en Chile porque el stand de Chile en esa Expo Sevilla, que era la primera después de años de encierro por culpa de la dictadura, era un iceberg. Iceberg que fue transportado desde Santiago a Sevilla. Entonces la polémica era qué imagen estábamos vendiendo. Me acuerdo que si estábamos vendiendo una imagen de un país frío, una imagen de naturaleza, por qué el iceberg se lo llevaban y el iceberg se iba a derretir en España. Todo esto fue una polémica constante. Las primeras polémicas en democracia, digo una polémica bien llevada tampoco, si no escaló. Pero desde ese momento fue como la inserción de Chile en estas ferias que mucha gente cree que son poco importantes, pero son fundamentales, sobre todo en el tema del comercio exterior y de la imagen país que estamos vendiendo. ¿Qué se está vendiendo en Osaka ahora, Tomás? Bueno, lo primero es que efectivamente Chile tiene una historia en las exposiciones universales. En estricto rigor, lo que se hizo el año 92 fue extraer pedazos gigantescos de hielo antártico en un buque de la Armada. Y hubo, de hecho, ahí una de las primeras como colaboraciones entre la Armada y el gobierno democrático. Y el gobierno democrático, claro. Digamos. Gentileza la idea del maestro Juan Guillermo Tejeda, diseñador chileno que Exacto. ideó el concepto, digamos, pero del concepto a la práctica fue una proeza, digamos, extraer esos pedazos de hielo en unas mallas metálicas más en Sevilla, que hacía calor. Contenerlas en buques de carga chilenos, una inversión gigantesca, para montar la estructura en la Expo y refrigerarla con un sistema que permitió que estuviera 6 meses, que es lo que duran las Expos hasta el día de hoy. De hecho, todo literalmente en el siglo pasado, literalmente. En esa época las exposiciones universales eran eventos turísticos, era como la Copa del Mundo, digamos. Y ha habido hartos periodos. A comienzos de siglo, por ejemplo, una de las primeras Expo de París era mostrar poder industrial, una especie de carrera armamentística. Después fueron muy importantes la diplomacia cultural. En los años en que Chile triunfaba con Gabriela Mistral, que era una excelente diplomática cultural. Claro. Y el momento del apogeo culmine, la polémica del hielo, digamos. Ya han pasado ya más de 30 años y las expos hoy día tienen otro rol, pero no menos importante. Tienen un rol de cooperación tecnológica, de mostrar innovación, y ese es un poco lo que fue a hacer el presidente Boric a inaugurar el pabellón de Chile en Osaka, que va a estar por muchos meses, además con una delegación grande de empresarios, artistas y gente de la cultura en general. Yo en realidad quise llevar este tema porque estuve revisando en la mañana una declaración de José Antonio Cast, en donde él pide que por las imputaciones que se le hacen por los medios de comunicación al presidente Boric, que vuelva de Japón, que suspenda su viaje. Es una especie de obsesión la derecha siempre con este tema de que vuelvan a Chile. Antes traían de que se devuelva Pinochet, después cada vez que había un presidente de la Concertación que salía afuera, ¿pero qué hace? ¿Por qué está viajando tanto? Y ahora Kast todo el tiempo pide que vuelva Boric de los viajes en los que está promoviendo una visión de Estado, creo yo, y de desarrollo productivo. Yo creo que en ese sentido se retrata de alguna manera en la petición de Kast de cuerpo entero un cierto parroquialismo que tiene nuestra derecha local, que se le pega un poco de las oligarquías locales, en el sentido de que yo distingo perfectamente que una cosa es el pensamiento de derecha y otra cosa son las panas que han tenido nuestra oligarquía en los procesos de desarrollo, pero a veces como que se les pega un poco, se traslapan un poco la reflexión, de hecho, de Sofía Correa con la falta de proyecto en la derecha. Y al contrario, la Expo Universal, ¿y por qué es importante que Boric no vuelva y se quede allá? Porque de alguna manera lo que presenta Chile es en un encuentro que se llama Diseñando la Sociedad Futura para Nuestras Vidas, en donde las potencias lo que hacen es reflejar sus avances en temas de desarrollo humano, en problemas de cómo se securitizan las cadenas de suministro. Chile tiene además mucho que ver con Japón, porque Japón también es un país sísmico. Es decir, hay mucho intercambio, es una relación de más de 120 años con ese país, y es una oportunidad para seguir llevando cuestiones que nosotros tenemos desde el Latino-Pacífico a cuestiones que ellos tienen
en el Indo-Pacífico. Entonces, para mí, este viaje, que es el quinto que hace el presidente Boric a Asia durante su mandato, es muy expresivo de una estrategia que ha tenido este gobierno de un poco consolidar lo que se decía antes, ¿cierto? Chile estuvo por mucho tiempo a trasmano de Europa respecto a Río, respecto a Buenos Aires. Bueno, el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio, miran a Asia, miran de frente a Asia. Ese es, por así decirlo, el foco que podría tener el futuro de nuestras relaciones comerciales. Cómo sofisticamos lo que producimos, pero también, que es lo que se suele decir muy obvio, agregar valor, pero también cómo adaptamos lo que pasa por los puertos, los millones de toneladas que pasan por nuestros puertos a mercados nuevos, en particular en Asia. Entonces yo creo que es un viaje de primera importancia que contrasta mucho con estas peticiones de política doméstica, de entrampar todo por algo artificial, porque además la Fiscalía ha dicho que el presidente Boric no tiene nada que ver en esto, no tiene ni siquiera un rol en el proceso investigativo, digamos. Josefina Arauz, ¿qué piensas? Bueno, nada, de la exposición, solo celebrarla, digamos, me parece que no voy a cuestionar en ningún caso la importancia de este tipo de cosas, el tipo de articulación, además, en general, público-privada, que las caracteriza, ¿cierto? Son ocasiones no solo de imagen país, ¿cierto? En que el Estado de Chile va afuera, sino también delegaciones que acompañan al presidente, al gobierno, ¿cierto? Que van tejiendo también vínculos de colaboración, de apoyo del Estado a iniciativas del mundo civil, digamos, también, que me parecen sin duda valiosas y por cierto que son importantes. Solo voy a ser de abogada del diablo, digamos, pero me parece lógico y no sé si es una fijación de la derecha. Creo además que en la derecha este gobierno debiera agradecerle, porque de hecho para adentro las derechas consideran que no son lo suficientemente duros con lo suficientemente duros que debieran ser con este gobierno que sale libre. Ese es como el discurso, ¿no? Adentro sale libre de muchas polémicas bien preocupantes, porque ha sido una derecha que no me parece particularmente obstructiva, y creo que hay hartos ejemplos de eso. Sí creo que es la ley, digamos, de la política, de la cual la propia izquierda, no se trata de empatar, por cierto, pero tiene una buena muestra en su performance como oposición hace poquitos años. Entonces creo que es la ley y de ella no podemos quejarnos, digamos, ¿no? Por cierto, es importante que el presidente esté allá, pero también está metido directamente, más allá de lo que diga la Fiscalía, lo toca, pasa por él toda la investigación del caso Procultura, aunque él no haya todavía evidencia y no le haya parecido a la Fiscalía que hay evidencia para probar su involucramiento. La investigación pasa por él, por las declaraciones con las que se cuenta, y obviamente su adversario se agarra de eso para emplazarlo, ¿no? Y eso, entre otras cosas, obliga a que el presidente se pronuncie, lo que me parece que era, no sé si lo obliga, digamos, pero en ese mismo marco el presidente también se pronuncia, y me parece bueno que lo haga, porque creo que después de la declaración del Frente Amplio era bien importante que el presidente, y en eso lo secundó el candidato Winter, se pronunciara a ver si estaba en línea con lo que decía el partido o tenía un planteamiento diferente, y al menos las vocerías todas han ido en la línea que me parece correcta, de obviamente reivindicar la inocencia del presidente, pero además dejar y confiar en las instituciones que tienen que funcionar para estos efectos. Sí, es complicado el tema de la coyuntura, abordarla para el mandatario, incluso para el grupo parlamentario que está ahí, porque son visitas de Estado donde el presidente tiene que reunirse con autoridades. Claro, y si la conferencia de prensa, que no estoy criticando a los periodistas, es de suyo que van a preguntar, va a salir el tema de Procultura, pues si el tema en la agenda. Entonces, que coincidan, que sean contemporáneas las dos cosas, no se ven. Yo leí a los parlamentarios hoy día en el Mercurio que decían que no iban a tocar el tema hasta volver. O sea, en el fondo, que no iban a hacer conferencias de prensa. Por cuidado, porque es una visita de Estado. Sí, entonces, sí. Tomás, ¿tú crees que contamina la visita esto o que se puede soslayar? Porque el presidente va a hablar y le van a preguntar
una y otra vez sobre el tema. Sí. Bueno, pero yo entiendo que el presidente hoy día en la mañana dio una Sí, declaración y larga. desde allá que también demuestra un poco que cuando un presidente viaja fuera del país porque cumple un rol de jefe de Estado, eso no obsta que hay de hecho muchos colegas tuyos que son periodistas y van y siguen. Claro. Eso muchas veces la gente no lo sabe, pero hay un contingente súper estrecho de Que va en el avión. Exactamente, hay todo un tema que es como, bueno, aquí viaja el país, digamos. Claro. No Así solamente los conflictos políticos del país. Lo que yo creo es que efectivamente, sobre todo para las autoridades públicas, andar comentando procesos judiciales tiende a ser un despropósito absoluto. Un poco el lema, las instituciones funcionan y hay que confiar en ello cuando tú eres parte y tan importante de una institución. Es una máxima que en general yo creo que hay que tender a respetar. El problema es cuando hay una filtración sistemática de carpetas investigativas. A mí me preocupa mucho ese tema y creo que no puede ser también, sobre todo en un espacio de medio de comunicación donde nosotros estamos comentando, digamos, que se diga con todas sus letras que nos incomoda, que no nos gusta eso, es importante para la democracia. Porque cuando un funcionario público accede a información que no es de interés de la Fiscalía y la hace pública, en el fondo lo que está diciendo es que en el futuro no tendría tanto problema tal vez con filtrar información importante para la seguridad nacional. Y cuando eso ocurra, bueno, ahí estamos fritos, digamos. Sobre todo, y hablando un poco de una visita de Estado, los intereses nacionales. El día de mañana, cuando haya una información sensible para nuestra seguridad nacional, eso también se va a andar filtrando en los medios de comunicación. A mí me preocupa el precedente que siente. Lo segundo es que cuando un funcionario público filtra información que no es de interés de la Fiscalía, pero que confunde porque mete a los que no había que meter, los saca al baile respecto a cuestiones que no están involucrados en términos de que haya un delito ni nada, lo que dice, el mensaje que pasa es que está dispuesto a agotar la paciencia de la gente con las instituciones democráticas, que queda muy poquita, pero que está dispuesto a hacerlo igual y a enturbiar el ambiente. Cuando se invalidan las instituciones democráticas de esa manera, se validan indirectamente las instituciones autoritarias, digamos. Y eso es lo que yo creo que es un problema endémico a estas alturas de las democracias en el mundo, cómo lidian con este tipo de conflictos. Hay que ser súper responsable. Entonces, enhorabuena para mí que existan también voces, tal vez no la del presidente de la República, que ha sido bien sobrio en este tema, pero sí voces en la política que no tengan miedo de decir que cuando un funcionario obtiene y roba un celular y roba la información del celular de forma ilegal y difunde esa información, eso es un delito y hay que hacer algo respecto a eso. A mí me preocupa muchísimo a dónde va a llegar el estado de degradación de nuestra política en esas circunstancias. Josefina Arauz. Nada, un tema grande, lo hemos tocado varias veces acá en el programa, a propósito no solo de las últimas, sino del año pasado, el caso Hermosilla, etcétera, a la política, y quizá eso es algo, no sé si bueno, digamos, pero una externalidad positiva de todo esto, es que le ha costado indignarse cuando le toca al adversario ser el protagonista de las filtraciones, ¿cierto? Y es cuando nos toca en primera persona que nos acordamos de que la filtración parece estar en un espacio medio pantanoso y complejo que no es indiferente, digamos, que ellas ocurran y puede estar revelando un problema importante de nuestra política. Así que quizás ha sido bueno que esto le vaya tocando a izquierdas y a derechas para que se vaya estableciendo el consenso que yo creo que se ha ido generando, no sé qué tan transversal, pero cada vez un poco más transversal, de que en el tema de las filtraciones hay un problema, no sé si que toca primeramente, por cierto, una pregunta relevante, pero no sé si toca primeramente a la prensa, como algunos lo plantean, que me parece que en la medida que hay material de interés público, ellos tienen la libertad de entregarla, que es algo que en algunos casos se ha cuestionado, pero sí respecto de lo que hacen los funcionarios en el marco de las investigaciones, ¿no? Y está una discusión grande que se ha ido dando a propósito de distintos casos. Pero creo que es un tema relevante. Lo que sí, y esto lo conversábamos la otra vez con Ascanio hace un par de semanas, está la pregunta, además, más allá de lo que plantea con razón Tomás respecto a la inquietud que genera la filtración, a qué está dispuesto ese funcionario, ¿cierto? ¿Qué precedente sienta, etcétera? También está la pregunta tanto más inquietante de cuánto depende el sistema de este tipo de recursos para identificar
casos de corrupción, ¿cierto? Y revelarlos, ¿no? O sea, esa también es una pregunta gigante. Si estos recursos están siendo mal utilizados y hay que regularlos, que estoy de acuerdo, ¿estamos seguros que disponemos de los otros recursos adecuados para que, o sea, hasta qué punto también se van generando, insisto, no, por favor que no se entienda que acá estoy tratando de justificar nada, pero hasta qué punto cuando se va generando esta laxitud en el uso de los instrumentos de lo que se dispone, también revela cierta incapacidad de la institucionalidad para investigar y descubrir casos tan problemáticos como eventuales financiamientos irregulares de la política. Oye, Tomás, antes o después. Sí, la gira continúa en China, que siempre es un tema complejo. Te doy firmado que el presidente le va a preguntar, ¿China es una dictadura o no es una dictadura? ¿Qué crees que tiene que responder el presidente? El típico tema de China, sobre todo cuando el presidente ha sido Venezuela, Nicaragua, con Cuba no se ha metido, me imagino que porque está el Partido Comunista ahí, pero con China siempre ha sido un embrollo, China para todos, para los empresarios, para los de derecha, para los de izquierda, pero en este caso al presidente le pueden preguntar esto, ¿qué debería decir el presidente? Bueno, las relaciones con China de nuestro estado, digamos, son larguísimas. China fue uno de los primeros países que estableció relaciones diplomáticas con Chile, en tiempo en que otros países de nuestra región no reconocían a China y no establecían relaciones diplomáticas. Chile lo hizo con China a partir de intercambio cultural, de hecho. José Venturelli, toda su obra que es muy importante allá, y un montón de personajes más. Hay un libro muy bueno de Arturo Mate Larraín, que era un cronista extraordinario que jugaba un rol también en la diplomacia cultural de Chile. Una relación larga que hay que cuidarla, entonces yo creo que lo que diga el presidente de Chile tiene que velar por el interés de Chile, el interés nacional, tiene que ser muy cuidadoso con lo que diga, porque el sistema de relaciones internacionales, que además está en transición, está en un escenario de franca incertidumbre. Todo lo que diga o no diga el presidente de Chile puede repercutir negativamente en nuestras relaciones comerciales y en nuestra inserción en el mundo. Chile tiene una tradición diplomática orgullosamente defensora de los derechos humanos desde la recuperación democrática. Suscribimos tratados, hemos tenido una voz fuerte respecto al genocidio de Palestina, pero al mismo tiempo Chile es un país que, si uno mira el número de instrumentos comerciales firmados, tiene una política comercial exitosa. A mi juicio, si uno mira la otra parte, los pocos países con los que comerciamos, las pocas empresas con las que hacemos esos intercambios y el poco valor de nuestros productos, nos expone a inseguridades. Entonces, en el nuevo escenario hay que cambiar eso. O sea, uno puede quedarse con la visión. India es súper importante. India es súper importante y el presidente fue a India. Entonces yo creo que aquí lo que hay que intentar evitar es lo que yo decía antes, ¿cierto? El parroquialismo en relaciones internacionales. Cuando el presidente cumple una visita de Estado, me parece muy torpe que José Antonio Kast, que quiere ocupar el sillón presidencial, critique eso. O sea, es, digamos, muy equivocado a mi juicio. Es muy desconectado de lo que ha sido nuestra... parte de nuestro éxito internacional, pero tampoco se hace cargo con la situación difícil que vive el sistema de relaciones internacionales y por lo tanto la audacia que tiene que tener el país. Quiero ilustrar una cosa más respecto al parroquialismo de derecha. No sé si fueron a ver la película Denominación de Origen al cine. Tengo que entrevistar ahora al director. De Tomás Alzamora. No lo conozco, pero me pareció súper buena. He escuchado súper buenos comentarios. Claro, y básicamente sigue a un grupo de sancarlinos que intentan apelar la denominación de origen que obtiene la longaniza de Chillán. Entonces hacen un trabajo alucinante de recopilación documental de archivos que consta que la longaniza es de San Carlos y no de Chillán, o que hay una especialidad en la longaniza de San Carlos respecto a las otras. Y además hacen un trabajo de investigación con institutos vinculados al mundo agro, para determinar por qué, por ejemplo, los alimentos que comen los chanchos en ese sector son mejores. Claro. Hacen todo un trabajo con la comunidad que es de promoción científica, etcétera. No les quiero contar mucho la película, pero al final la cuestión no sale muy bien porque cuando de alguna manera los dueños de las fiambrerías de San Carlos tienen que tomar la decisión y dar el salto y ponerse los pantalones largos, como decía Allende, y dar el salto al desarrollo, les dicen que tienen que pagar 3 UTM para constituir una sociedad. Entonces ahí terminan todos agarrándose a combo. Esa es una metáfora expresiva de mucho de lo que ha sido los problemas de nuestra oligarquía y cuando nos trancan de que Chile se ponga los pantalones largos y en este caso mire de frente a Asia, que ese es el futuro de nuestro país,
y tenemos que estar todos en el mismo barco para allá. Aquí en esta silla estuvo Alberto Fuguet el viernes pasado y estuvo hablando, dijo que era una ópera prima, que era lo mejor que había visto en el cine, que después de Raúl Ruiz esto era lo mejor que se había visto y que chao fábula, dijo, chao rumpi, porque ahí está el cine chileno de verdad, así que bien valorada. Josefina, ¿qué tiene que hacer el presidente con China? Porque yo le podría hacer la misma pregunta a José Antonio Kast, si va a ser presidente, si va a China, ¿qué va a decir? ¿Que es un régimen comunista o no va a decir? O sea, yo creo que es bien interesante la pregunta y de lo que dice Tomás, rescato que es bueno que el gobierno haya ido identificándose y reencontrándose con esta tradición diplomática, porque el inicio de este gobierno tuvo hartos tropiezos y conflictos y tensiones con esa tradición diplomática y de performance en el exterior y de continuidad con la historia del Estado y la República en esas materias. De hecho, quería quebrar muchas de esas prácticas, y en ese sentido me parece una buena noticia, porque efectivamente yo creo que no sé si es pragmatismo, digamos, pero una economía libre sabe que tiene que lidiar con muy distintas tradiciones políticas, ¿no? Y creo que no se trata de estar justificando nada, sino de sentar las bases, ¿cierto?, para una colaboración lo más armónica y virtuosa posible con todos los países que estén en condiciones para hacerlo, ¿no? Y que no impliquen que Chile pase por encima, por cierto, de ningún principio relevante al ejecutarlo. Pero yo creo que China es un aliado ineludible, pero creo que esto también vale para Trump y la democracia norteamericana, con la que hoy día a veces hay más disposición para emplazar, para pararse contra ella y sus riesgos, lo que por cierto me parece pertinente, pero si lo vamos a hacer con Trump, hagámoslo también con China, porque a veces se nos olvida para qué lado somos lo suficientemente duros, ¿no? Con qué adversarios somos pragmáticos, adversarios no, digamos, con qué aliados económicos somos pragmáticos y con cuál no. Creo que eso es relevante porque Chile tiene que ser cuidadoso, es una economía abierta, abierta por convicción, pero también por necesidad, muy expuesta a los vaivenes de la política internacional y necesita un trato lo más armonioso posible con todas las naciones, digamos. Entonces me parece que esto también me acuerdo, se le preguntó en algún minuto a Sebastián Piñera, y lo dejó en un lugar extraño, ¿no? Y no me acuerdo bien. Karina Toa dijo, yo no voy a decir nada que perjudique a mi país, algo así. Claro, Sebastián Piñera dijo algo así como que había avanzado en libertad económica, bueno, y también unos tropiezos, porque es como, bueno, ahí hay que tener una respuesta hecha, digamos, de que no cada país... ahí, y porque ponerse a justificar que se está todo volviendo democrática, no sé si tiene sentido, son otros los motivos por los cuales hacemos alianza con ellos. No, con todo respeto, tal vez habían otros negocios, además de los negocios del Estado de Chile con China que tuvo la familia de Piñera. Una polémica no menor en ese... Oye, pero en la pregunta, yo creo, por lo que sé, es que la responderían así. Sí, es una dictadura, pero demasiado grande para decírselo. Así de simple, demasiado importante. Oye, ahora respecto a lo de Trump, una salvedad, porque Estados Unidos es una democracia y nosotros tenemos relaciones que yo espero se mantengan con Estados Unidos, sobre todo por las condiciones de nuestra economía. Cosa distinta es el liderazgo de Trump en específico, que lo que plantea es perjudicar a países como Chile. Imponerle condiciones arancelarias distintas. Lo que plantea frontalmente es perseguir ideas políticas de gente en Chile. O sea, al decir que hay una conspiración global woke de las izquierdas y que todos los son unos comunistas, que hay que judicializarlo, eso es distinto porque de alguna manera él se mete en nuestra política doméstica constantemente, que es cosa muy diferente al sistema que hay con China. Ya, muchachos, vamos a leer la efeméride, pues ya se nos va el tiempo, pero ojo, antes... lo de China igual ha sido una discusión larga en carta en el diario. Karina Ensperger ha estado metido en eso. No seamos ingenuos, como si las relaciones internacionales se hubieran puesto en tensión con la llegada de Trump al poder, porque China estaba haciendo harto ruido hace rato, así que no hay que ser ingenuos. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC.
Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic desde solo 0.77 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti con Getnet. La maquinita roja de Santander puede recibir la plata de tus ventas el mismo día, los feriados, Año Nuevo, Halloween. Con Getnet tienes todo para crecer. Conoce y contrata en Getnet. Elige una fibra que te toque la fibra con el plan 800 megas Zapping. Plan Fútbol, TNT Sport Premium, acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Desde la salud de tu familia hasta la universidad, desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vicevida aseguras tus ahorros, protección y jubilación. Vicevida planifica y asegura un futuro con tranquilidad de tus hijos. Con Vicevida asegura tus ahorros, protección y jubilación. Vicevida planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Página 13. ¿Les suena esto? El año 1965, The Rolling Stone graba la versión definitiva de Satisfaction en los estudios RCA de Hollywood. Gran canción, ¿eh? Yo tengo como 8 poleras con la boquita. Las colecciono, blanca, negra. ¿Qué más pasó un día como hoy, lunes 12 de mayo? En 1937 fue coronado en Inglaterra Jorge VI. En 1882 nació el gran poeta chileno Víctor Domingo Silva. El año 82, de esto no me acordaba, el Papa Juan Pablo sufrió un atentado en el santuario Fátima. No me acordaba. Y dice, pero fue atentadito ese, ¿no? Yo no me acordaba. Y el año 2016 muere Luciano Brancoli. Esto ha sido Página 13. 1.000.000 de gracias por esta conversación. Nos escuchamos mañana. Que estén muy bien. Chao.